tardes. Estamos en el blog de Tequila Inteligente. Hoy tenemos a Peyo Ois, ingeniero, consejero delegado, director de empresas, innovador, vasco y amigo. O sea que las virtudes son muchísimas. No sabemos cuál es la mejor de todas, pero bueno. Y además ha sido la persona que hizo uno de los proyectos más interesantes en México, que fue para Grupo JB, que fue el War Room, que fue un gran sistema en el cual mostró su carácter innovador. Y te pediría, Peyo, que nos cuentes un poco cuál fue el impacto de ese proyecto. Estuvo trabajando con nosotros en Mundo Acuerdo durante años y realmente dejó una impronta innovadora sobre el cual le vamos a pedir que ahonde hoy. Y contanos un poquito cómo fue esa experiencia del Worm y cómo viste Tequila hace ya como 10, 15 años, ¿no? Bueno, lo primero, gracias por invitarme a esta tertulia, discusión. Ya veremos cómo acaba esto. Pero sí, entremos en materia y te agradezco que me preguntes por el War Room porque al final cumplió su cometido, ¿no? Un War Room al final es un lugar donde se tienen que tomar decisiones y ahí se tomaron muchas decisiones desde el punto de vista, al menos que me toca a mí, esa parte tecnológica e innovadora y sirvió un poco para concentrar, ¿no? Todo lo que se podía hacer en Tequila, que en ese momento era bastante incipiente, a pesar de que ya estaba rodando, pero sobre todo ahí yo creo que empezó un poco la parte más tecnológica, ¿no? O más de transformación, o casi diría que Contá un transición poco digital. qué es el Sí. War Room, contanos porque hay Y, gente que no sabe qué y el es. War Room básicamente bueno, le pusimos ese título por el concepto del War Room americano, ¿no? Esa imagen que hemos visto muchas veces del presidente de Estados Unidos con sus consejeros decidiendo si van a darle al botón rojo o no, ¿no? Esas decisiones múltiples, o sea, mucho conocimiento, mucha información, y básicamente era un sistema que en su día fue muy disruptivo y yo pienso que lo sigue siendo porque en lugar de utilizar hardware, es decir, en lugar de utilizar muchos servidores, mucho cable, mucho hierro, con software únicamente, es decir, mediante programación, permitía en una o en N pantallas, de hecho ahí llegamos a instalar creo que 11 pantallas, desplegar la información de manera separada, ¿no? Eso desde el punto de vista funcional. Todo se controlaba de manera táctil, incluso gestualmente, podíamos traspasar ficheros con gestos a cualquiera de las pantallas, agruparlas, aumentarlas, empequeñecerlo, pero sobre todo nos permitía también capturar la información que necesitábamos, ¿no? En esa gran mesa de reuniones, cada participante tenía su propia tableta y desde ahí pues, podía coger la información que le interesaba o desplegar la información que quería. Pero sobre todo era el corazón, o era, digamos, una palabra que se usa mucho ahora en tecnología, el frontend de lo que había por detrás, ¿no? Que era básicamente un gestor de conocimiento, que también creamos toda la infraestructura para poder agrupar ese gestor de conocimiento. Y la verdad es que, insisto, yo creo que es un proyecto que todavía es válido porque todavía se siguen montando salas de reuniones para tomar decisiones, metiendo muchísimo hardware y muchísima maquinaria cuando aquello era, desde el punto de vista técnico, mucho más liviano, ¿no? Sí, yo creo que fue el embrión, además, del tema de tequila destino turístico inteligente, ¿no? Porque si pensamos lo que fue el War Room, pensamos lo que es ahora un destino turístico inteligente, donde es un sistema, donde está la complejidad, donde se toma ese tipo de decisiones, fue lo que a nosotros nos ayudó a pensar también que podíamos implementar esa cosa en tequila, ¿no? El hecho de algún modo, de una forma holística, entender ese destino, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cómo ves ahora esa evolución de los destinos? Y tú tenés un concepto muy interesante que eh, profundiza un poco en lo que es un destino turístico inteligente, que es el destino sostenido, ¿no? Entonces, si nos podés un poco explicar qué evolución tiene, cuáles son los diferenciales y por qué tenemos que ir a ese tipo de destino. Sí, mira, para llegar a ese concepto de sostenido, el proyecto de War Room y cómo ha evolucionado y cómo se ha sostenido en el tiempo esa iniciativa innovadora,
explica muy bien a qué me refiero con esto de destino sostenido. Y además introduce un elemento más del que se habla muchas veces y que a veces nos llenamos la boca con hablar de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad es un concepto muy enriquecedor y que hace que un destino pueda ser inteligente, pero si esa acción no es sostenida en el tiempo, y podemos poner cuántos años el proyecto de destino inteligente de Tequila lleva trabajando y lleva evolucionando, pues es gracias a esa no sostenibilidad, que sí que aplica ese concepto, el concepto de sostenibilidad y de sustentabilidad, sino que es un proyecto sostenido en el tiempo. Y ese es un poco un cáncer de algunos de los proyectos que se erigen en destino inteligente, ¿no? Consiguen, digamos, la etiqueta de convertirse en un destino inteligente, pero no se sostienen en el tiempo, no evolucionan en el tiempo, sino que se paran en esa tecnificación o en ese plan de gobernanza diferente en un momento dado, pero no se sostienen en el tiempo. Y ahí es donde está, yo creo que la clave, porque ese continuar con el proyecto permite adaptarse bueno, a la evolución misma de tanto los procesos como de la propia tecnología, ¿no? Que están muy presentes en esos destinos inteligentes. La tecnología además ahora es muy rápida y si no sostenemos esa estrategia o si no sostenemos esa iniciativa de destino inteligente va a morir seguro. Y de hecho hay muchísimos casos de algunos destinos que en su día lo fueron y que ahora mismo pues, han quedado en eso, ¿no? En una mera etiqueta, sello y poco más, ¿no? La interoperabilidad, ¿no? En los destinos, todo el tema de que el destino tenga una estrategia de interoperabilidad tecnológica y eso aporta a este sostenimiento, ¿no? Pero Este, no solo tecnológica, ¿eh? También en cuanto a la gobernanza del destino, en cuanto a la estrategia del destino. Yo creo que se han definido muchos destinos inteligentes en base a un pilar concreto y nos hemos enfocado en ese pilar y se han olvidado otros pilares, ¿no? Entonces, también esa interoperabilidad se da en la estrategia, en los pilares que en un momento dado o en otro tenemos que ser capaces de sostener, nunca mejor dicho, ¿no? Para que no se nos caiga el proyecto. Decime, atrás de todo esto está la innovación, ¿no? Tú sos experto en innovación, acabas de montar en los últimos años un hub de innovación muy importante en España. Y contanos un poco cuáles son las nuevas tendencias de la innovación. Tú me dijiste todo el tema del concepto de un hub de innovación, el tema del tiempo de innovación, ¿no? Porque siempre es otro de esos conceptos, esas palabras de $40, ¿no? Que se van vaciando de contenido. Entonces, ¿cómo hay que ver la innovación y sobre todo dentro de estos destinos turísticos, inteligentes, sostenidos, ¿no? Porque yo creo que es el gran reto ahora meter en un sistema todas las cosas que, como tú decís, antes estaban por pilares, ¿no? Pero hay una transversalidad y yo creo que esto de tiempo de innovación que tú creaste, hub de innovación, un concepto diferente, puede ayudar mucho a entender también cómo hay que ver un destino, ¿no? Que no sea solo el tema secuencial de la mejora continua. Bueno, la innovación, yo pienso que no es una cuestión de mejora. Puede provocar una mejora, pero la innovación en sí no es una mejora de procesos o de tecnología. Es decir, la innovación al final tiene que estar ligada a esa estrategia, ¿no? Y tiene que ser, voy a insistir mucho en este concepto, tiene que ser innovación sostenida y tiene que ser innovación compartida. Es decir, a veces nos hacemos propietarios de la innovación y un destino a veces se hace propietario de esa estrategia innovadora y se queda ahí, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Hub de Innovación, ¿qué es lo que hicimos? No erigirnos en los más innovadores, sino intentar concentrar a laboratorios que dedicasen tiempo a la innovación, ¿no? Esos laboratorios estaban personificados en empresas concretas a las cuales les ayudábamos a definir cuál era el tiempo que le iban a dedicar al proceso de innovar y a partir de ahí se ponía en marcha pues la ideación, el prototipado, el testeo el llevarlo a la realidad, ¿no? Yo siempre explico que un buen hub o un buen centro de innovación o mejor dicho, un buen equipo de innovación es el que hace que las cosas pasen, ¿no?
y eso es lo que conforma la innovación real. A veces se confunde ese concepto de innovación se adorna pues, con lo que yo llamo el innovation show, ¿no? A veces hay ciertos procesos de innovación o en los cuales, pues bueno, pues sí, se pone en marcha esa parte de innovación, se pone en marcha esa parte de atracción, de talento de empresas y al final acaba en un escenario donde damos un premio y donde damos cierta mentorización y ahí nos quedamos, ¿no? Con muchas ideas aplicables a un destino, aplicables a procesos, etcétera, etcétera, pero no hay ese empuje final para que las cosas pasen, ¿no? Entonces, Ese hub de innovación, y después te voy a pedir que vuelvas a explicar el tema del hub, si es como un hub, como si fuera Panamá con Copa en el tema de, ¿no? El hub de comunicación, donde hay tiempos ahí, porque yo tú que te has dedicado al tema turístico de la innovación, entiendo que se pagaba por un tiempo de innovación, se contrataba un tiempo de innovación, pero salía un producto concreto que era para un mercado determinado, ¿no? Entonces, empieza del mercado también la necesidad de la innovación, ¿no? Contá un poco, ponete en el destino tequila y cómo, o para los destinos turísticos de Latinoamérica, ¿cómo puede funcionar eso para que realmente la innovación no sea un tema de que ponen una oficina de innovación y bueno, ¿no? Y lo de siempre. ¿Cómo realmente podría ser un poco más rupturista este concepto y aplicable? bueno, a ver, yo primero pasa por un diagnóstico, es decir, incluso previo al diagnóstico decidir con quién vamos a contar, es decir, quién va a hacer que las cosas pasen, ¿no? Por supuesto, el equipo que coordine, que impulse o que dé velocidad a ese concentrador. Yo cuando hablo de hub siempre hablo de concentrador, que es la definición tecnológica de lo que es un hub, ¿no? El hub tecnológico es un dispositivo al cual van pinchados varios nodos y esos nodos comparten información. Pero Pues, decime, ¿no estamos hartos de diagnóstico? Yo odio esa palabra no, pues, y creo que no tiene mucho sentido ahora el diagnóstico convencional, ¿no? Es una no, palabra muy, también muy secuencial, ¿no? Que eso es lo que a mí me está crujiendo un poco, ¿no? La secuencialidad, yo creo que ahora estamos en la época de la simultaneidad y eso de hago el diagnóstico y el objetivo y el propósito. no, bueno, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Cuando hablo de diagnóstico es el fotografiarnos, el retroalimentarnos, el ver qué es lo que está pasando, en tirar para adelante, tirar para atrás. No hablo del informe que sale y que va a un cajón y ahí se queda y sobre él discutimos, incluso hacemos presentaciones y nos ponemos medallas. No, no estoy hablando de eso. Quizá la palabra no es correcta, la del diagnóstico, sino la de marcar la estrategia. Es decir, yo lo que no puedo hacer en un destino, según qué destino, es decir, no, es que yo aquí voy a traer a todas a las grandes empresas de tecnología porque eso va a hacer que tenga éxito y además va a ser una iniciativa público-privada y esto va a ser enorme, que es como normalmente suelen empezar este tipo de iniciativas, ¿no? Es diagnosticar el contexto, es decir, saber qué tecnologías tenemos disponibles, saber con qué recursos contamos en el destino, saber qué empresas pueden participar, saber qué necesidades voy a poder solventar o qué nuevas cuestiones voy a poder traer al destino, ¿no? A eso me refiero. No me refiero a traer un informe, sacar el informe y ya. Y entonces ahí es donde entra el concepto del tiempo de innovación. Es decir, no es sencillo el plantarse en un destino, como por ejemplo en Tequila, y decir, aquí vengo yo, soy el que más sabe, y entonces van a hacer lo que yo les diga. No, señores, ya todos casi estamos convencidos de que la innovación, que es otra de las palabras que igual que a ti no te gusta el diagnóstico, a mí, aunque sea increíble, tampoco me gusta hablar per se de innovación, pero vamos a sentarnos y vamos a ver cómo ponemos en marcha esta iniciativa que queremos llevar a cabo o esta otra, o veamos qué es lo que realmente aporta valor. La innovación, si no aporta valor, no es innovación. Eso es algo que yo también he hablado muchas veces, incluso he dado alguna charla sobre no las ciudades inteligentes, sino las ciudades idiotas, ¿no? Porque deciden ser una ciudad inteligente y están generando innovación que no aporta ningún valor, es decir, no están aportando innovación. Por lo tanto, lo primero que hay que ver qué es lo que más valor me aporta a mí. Es decir, me aporta
generar nuevos negocios en el destino porque eso va a impulsar la economía local y va a generar un impacto en el destino, o me aporta traerme a una, no quiero decir una gran empresa, pero a una gran empresa aquí que entonces me va a dar muchos titulares, pero que realmente no me aporta valor. A eso es a lo que me refiero, a dedicarle un tiempo también a la innovación en esa fotografía o en decidir realmente qué es lo que necesitamos y también en evangelizar, porque todo el mundo, hablamos mucho de innovación, pero la gente no sabe muy bien lo que es la innovación. Y quizá podría tener para mí tiene una definición muy sencilla, que es lo que aporta valor, ¿no? Entonces, hay que explicárselo a la gente, a los que tengan que participar y a los que tengan, entre comillas, sufrir la innovación, porque a veces eso es lo que se sufre, ¿no? Y si se sufre mal, lo convierte el destino en un destino idiota, no en un destino inteligente. Totalmente. Ahora, ¿tú crees que los destinos turísticos inteligentes como metodología tienen ya casi 8 años más o menos, ¿no? O 10 creo que deben cumplir ahora, creo que se empezó en 2014 con este tema. Están precisando innovación a nivel de América Latina, ¿no? O sea, el modelo, la forma, entonces, ¿cómo estás viendo tú, por ejemplo, a Tequila, que lo conociste hace muchos años, y cómo ves este camino que has seguido como destino inteligente y qué le recomendarías a la gente que está gestionando el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, que vos sabés que es el que lleva esto, y en este sentido también un poco más amplio a la red iberoamericana de destinos turísticos inteligentes, gente que se quiere meter en esto, porque hay destinos, yo creo que Tequila, Medellín, Bogotá son los que están más avanzados en esta certificación, Montevideo, y después hay una cantidad de destinos que quieren ser. Tequila es el destino más viejo en esto. Entonces, viendo Tequila, ¿qué le recomendarías a Tequila para consolidarse y a el resto, ¿no? Para no necesariamente seguir el camino de Tequila, pero cómo reenfocar esto, porque ha cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Cuando empezó el tema de la pandemia, nosotros nos preguntaban, ¿van a cambiar la estrategia? Y nosotros le decíamos que no, que la estrategia era la misma, que era una variable exógena que había llegado a modificar un sistema y el sistema se había modificado, pero que seguíamos igual, ¿no? Entonces, esa innovación, yo creo en la manera de pensar, esa manera de pensar entre las tendencias, los sistemas, la complejidad, creemos que es para donde tiene que ir los destinos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Y qué le dirías a esa red de errores que no tienen que cometer si quieren innovar? Así, a alto nivel, vuelvo a utilizar ese concepto de sostener esa chispa innovadora o chispa de, sí, llamémoslo chispa innovadora inicial, ¿no? De querer ser un destino inteligente. Aterrizando un poco más ese concepto, yo creo que algo en lo que quizá creo que Tequila alguna vez ha pecado, o al menos en estos años, es la parte de monitorizar. ¿Y monitorizar para qué? Para detectar si lo que se está haciendo aporta valor. Insisto, si seguimos haciendo cosas que no aportan valor, al final aquello va a quedarse en Innovation Show. Es decir, pues tenemos un destino inteligente, lo hacemos muy bien y tal. Entonces, yo creo que todos los destinos tienen ese derecho a pecar en algún momento, pero eso es indispensable, es monitorizar si estamos aportando valor. Es la única manera que podamos hacer innovación. Y en el caso de Tequila o de cualquier otro destino es volver a eso, es volver a realimentarse, volver a realimentar la innovación. Es decir, la innovación también no es algo que sea nuevo necesariamente. O sea, no es que tenga que ser. Cuando yo hablo con mucha gente sobre qué piensas que es la innovación, están pensando, pues eso, en utilizar la tecnología más disruptiva, la más puntera, la más moderna. No, podemos reutilizar tecnologías que existen que no tienen un uso concreto, no solo tecnologías, también procesos, y reutilizarlas para otras cosas. Podemos Fíjate, reutilizar cosas que no han salido bien en un momento dado y ver exacto. si ahora tienen aplicabilidad o no, que en la mayoría de los casos la tienen. Yo pongo un ejemplo muy concreto, que incluso tengo algún amigo que se ha atrevido a decir que el tema de la pandemia me lo inventé yo, y te explico por qué. Yo abogaba mucho por el código QR.
cuando salió el primer código de QR hace muchísimos años, se decía, esta tecnología es perfecta, porque lo que hace es me dispara a otro lugar de manera inmediata, me lleva a la información de manera inmediata. El QR cuando nació prácticamente no se utilizaba, solo se utilizaba en temas de logística y de temas de almacenaje, etcétera, etcétera. Cuando surgió la pandemia, volvió a salir el QR y todo el mundo utilizaba el QR para acceder a la información o para validarse o para lo que fuese. Es por eso que este amigo mío me dice que yo me inventé el virus para que el QR que por el tanto para que el había código dudado funcionara, volviera para a mostrar la resurgir, ¿no? innovación. Exacto. Pero eso es un caso clarísimo de reutilización de la innovación. Entonces hay que hacer cuando decía monitorización, esa monitorización, esa revisión de lo que ha salido mal y qué podemos reutilizar, qué podemos reubicar en los tiempos actuales, porque las cosas cambian y las necesidades cambian. Y ver si aporta valor. Eso es indispensable. No, totalmente. Aparte, vos sabés que los destinos inteligentes, el 80% es inteligencia no tecnológica y solo el 20% es tecnológica. Correcto. Entonces, esa es una confusión que hay. Y te quiero hacer la última pregunta. ¿Por qué crees que los privados no le están entrando a los destinos inteligentes? Que el 99,9% de los DTI son municipales. ¿Ah? El único caso yo creo que es Tequila, que está impulsado por el sector privado, pero hay muchos países y estados y municipios que quieren que el sector privado entre y el sector privado no le termina de entrar. ¿Tú por qué crees que es? Porque yo creo porque no le ven el valor, pero sobre todo porque no le ven la escalabilidad. Es decir, el privado lo que quiere hacer es impactar normalmente en su negocio, en su propio negocio. Lo que pasa es que a veces no se entiende, y yo creo que el caso de Tequila es un caso de éxito total, cuando una empresa privada entendió que impactando en la sociedad revertía en el propio negocio. Eso es lo que a veces cuesta ver, ¿no? Y eso es lo que se tiene que madurar en ese tiempo de innovación vital, de poder analizar qué es lo que va a pasar con lo que yo voy a hacer, ¿no? Con lo que yo voy a construir y cómo lo voy a construir. Entonces, el privado no es que no le interese, el privado, y esto es tristemente real, normalmente se acerca a este tipo de proyectos cuando escala, pero no hacia el proyecto, sino escala hacia el público que está presente. Es decir, las grandes corporaciones a veces ven que una municipalidad o que un gobierno regional o que un gobierno nacional está implicado, por lo tanto se acercan y dicen, mira, así tendré ascendencia hacia este gobierno, que es el que quizá me dé negocio, ¿no? Yo creo que eso se está rompiendo de todos modos, ¿eh? Yo creo que ya no es tan evidente, antes sí que lo era mucho, al menos aquí en Europa, y ahora las empresas sí que ven ese valor porque lo que aplican en destinos quizá más pequeños o más grandes es escalable. Por ejemplo, el hub que montamos en Lanzarote era un campo de pruebas perfecto en un territorio muy acotado para poder dedicarle tiempo a la innovación y esos testeos, esas implementaciones, escalarlos a otros destinos o a otras iniciativas, incluso desde el punto de vista sectorial. Es decir, aunque el hub estuviese muy orientada a la industria turística tiene una cosa muy interesante, muy agradable, que las innovaciones que se aplican en la industria turística son escalables a otros sectores. Entonces, eso a ese concentrador, a ese concentrador de conocimiento, de laboratorios de innovación, se acercaban empresas que no tenían absolutamente nada que ver con el sector turístico, pero que veían la oportunidad de testear dentro del propio sector turístico para llevarlo a otros sectores de interés. Eso es lo que yo creo que ahí está habiendo un cambio interesante y que ahí, digamos que esa evangelización también hay que llevarla a la empresa privada. Algún caso ya hay de empresas privadas que están liderando desde destinos inteligentes. Yo hablaría más casi de Living Labs, sus propios laboratorios de innovación dentro de las propias compañías, que es algo también muy interesante, que están más personalizados a su estrategia de negocio. Pero yo creo que sí, que todavía hay bastante recorrido. Yo soy mucho más amigo de que la innovación la lidere la empresa privada, pero ya se está haciendo innovación dentro de la empresa privada, pero eso es lo que tenemos que conseguir sacar hacia afuera. Y los destinos inteligentes, los destinos turísticos inteligentes, son un terreno muy interesante para que se conviertan en terrenos acotados donde se pueden hacer muchas pruebas y ver si las cosas tienen sentido o no tienen sentido.
esta vuelta que hiciste a Tequila de esta manera, así, por entrevista, la verdad, ha sido un nuevo placer estar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a Y, ti. bueno, y esperemos que de alguna manera los destinos tomen estas ideas, estas cosas. A mí me interesó mucho siempre el tema de hub de innovación y sobre todo ese concepto del tiempo de innovación. Yo no sé si las empresas están tan preparadas como tú decís para tener adentro. Creo que se puede perder un poco. Yo soy un poquito más de tenerlo afuera, pero Perdona, Federico, las empresas muchas ya tienen su propio departamento de innovación o su propia área de sí, innovación. pero Otras cosas que departamento es un término sí, burocrático y organizacional. Yo digo lo real. Europa pasos burocráticos y organizacionales. Pero es Bueno, muy, insisto que en esta prueba que hicimos, en este hub, las empresas se daban cuenta que al compartir el conocimiento con otras iniciativas innovadoras, el proyecto explotaba exponencialmente. Entonces, un hub permite eso, permite generar ese tiempo, generar esa concentración de empresas que están decididas en hacer innovación y cuando se dan cuenta que entre ellas pueden colaborar en los diferentes proyectos, aquello crece exponencialmente y tiene un impacto absoluto en el destino. bueno, con estos consejos esperemos que la red iberoamericana de destinos turísticos inteligentes explote y que Tequila siga explotando. Así que muchísimas gracias y, Gracias a ti, y en un Federico. tiempo te volveremos a llamar para que nos cuestes algo bien interesante. Muchas gracias.